Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida, le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola.
El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos ya la semana número 33 del tiempo ordinario, de un total de 34 semanas. Estamos prácticamente a 15 días de concluir este tiempo. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Cristo Rey, o Cristo Rey del universo. Y en este sentido se marcará ya la recta final de este tiempo de gracia en el que hemos seguido las huellas de Jesús. Como ya lo había anticipado en otros domingos, los domingos anteriores, la palabra de Dios que nos va guiando a interiorizar precisamente este itinerario, este ciclo, de alguna manera nos lleva a pensar en las realidades últimas de la vida del cristiano. Y ello también va a significar el ser cada vez más conscientes de la experiencia del reino de Dios que ya es inminente. Por eso cuando celebramos a Cristo Rey, estamos precisamente haciendo referencia a todo el reino que Jesús ha anunciado. Su reino, como nosotros lo decimos en la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y en este sentido, Jesús en muchas ocasiones nos explicará a través de la enseñanza evangélica cómo es que el reino de Dios es una realidad no solo inminente, sino algo que ya podemos asumir cada uno de nosotros como una experiencia nuestra propia en medio del corazón. El reino de los cielos se parece a aquellas 10 jóvenes previsoras y descuidadas. El reino de los cielos se parece a esa semilla de mostaza. El reino de los cielos se parece a aquella realidad en la que una persona construye su casa sobre roca, etc. Y entonces, de alguna forma, estas parábolas poco a poco nos van conduciendo a la claridad del reino de Dios. Insisto yo en muchas ocasiones, no como un lugar,
sino como un estado de vida en la experiencia de cada uno de nosotros. En este caso, hoy escuchamos esta comparación, cómo es que Jesús compara el reino de los cielos a aquella situación o aquella experiencia de aquel hombre que confía sus bienes. Nosotros lo conocemos como la parábola de los talentos. Y en este sentido quisiera remarcar algunos aspectos de este pasaje. El primer aspecto, el hecho de que el hombre llame a los servidores de confianza. Y poco a poco nosotros nos vamos identificando en estas realidades. De alguna forma también Dios pone su confianza en nosotros. Esto es muy interesante. Dios no nos pide a nosotros que tengamos fe, de ninguna forma. Nosotros poco a poco vamos descubriendo que tenemos esta capacidad de confiar en Dios. Y de la misma forma, Dios es aquel que confía constantemente en la respuesta, en la reacción del ser humano. Por eso podemos nosotros identificarnos con estos servidores de confianza de aquella persona que nos confía o que confía sus bienes. En algún momento dado, esta versión de la Sagrada Escritura, la versión litúrgica, nos habla de la confianza de 5 millones, 2 millones, 1. En otras traducciones, bueno, pues se presenta simplemente el término los talentos. Y los talentos no solo hacen referencia a una cosa que tenga un valor de riqueza, sino también se está hablando de aquel valor por el peso que tiene. Un talento tenía un peso específico de oro o de plata, y de alguna forma el valor estaba precisamente en ese peso. Esto nos lleva a pensar qué es lo que en nuestra vida, si nos estamos identificando con aquellos servidores de confianza, qué es aquello que Dios ha puesto en nuestra vida y que tiene un gran peso y que de alguna forma tiene que ver con la transformación de nuestra vida, y de qué manera ello nos ha servido a que finalmente nos conduzca a dar muchos frutos. En este sentido, entonces, el Señor se va. También a mí me llama la atención cómo es que el pasaje habla de aquella persona que confía sus bienes y se va. Y esto significa que efectivamente ha puesto su confianza el 100% en cada uno de ellos. ¿En cuántas ocasiones pudiéramos descubrir que efectivamente Dios nos concede una encomienda, una familia, un trabajo, un quehacer, una misión, y Él nos deja plenamente para que a través del ejercicio de nuestra libertad ahora nosotros podamos responder siendo servidores fieles, servidores buenos, en algún momento dado aquellos que tienen la capacidad de administrar aquello que Él confía? De alguna forma dice, ha pasado el tiempo y entonces ahora sí viene el reclamo de aquel trabajo, de aquel esfuerzo que se ha realizado. Ya conocemos el final de este pasaje o de esta parábola de los talentos, pero en este sentido sabemos que Dios también reconoce en muchas ocasiones el esfuerzo humano. Te felicito, siervo bueno y fiel. Y entonces habla de 3 grandes virtudes en esta confianza. Por un lado, el hecho de que lo considere un servidor, y esto de alguna manera hace referencia a una persona cercana, alguna persona que de alguna forma ha dispuesto su vida para colaborar con aquel dueño de los bienes ante un proyecto. En segundo lugar, la bondad de este servidor, una gran virtud, y por supuesto el hecho de ser fiel, la fidelidad, que en algún momento dado nos hace pensar también que podemos ser leales ante un propósito, una meta, un ideal. Y en este sentido también, por supuesto, que la enseñanza dejará una contraposición en el caso de aquel hombre que tuvo miedo, que considera que el dueño es un hombre injusto, que recoge lo que no ha sembrado. Y en este sentido, entonces, viene precisamente la reacción. Un servidor malo, un servidor perezoso, es decir, vicios que se contraponen constantemente a las virtudes y que de alguna forma nos llevan a nosotros también a tener en cuenta, a tener presente en nuestras acciones y en nuestros pensamientos cómo es que nosotros hemos respondido con aquello que Dios nos ha dejado en el corazón, grabado en el interior de nuestro ser.
Podemos evaluar y hacer una gran lista de todas aquellas cosas que Dios ha puesto, cuáles son aquellas cosas que realmente hemos echado a andar, cuáles son aquellas cosas que hemos puesto a nuestro servicio personal o al servicio de aquellas personas que nos rodean, y cuáles son aquellas virtudes que nosotros en algún momento dado no consideramos necesarias ni siquiera para nuestra salvación y que hemos desperdiciado con el paso del tiempo. Vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que el Señor nos conceda efectivamente la gracia de reconocer y dejar que Dios reconozca en medio de nuestra vida el gran peso, el gran valor de nuestros proyectos y también de nuestras acciones, y que todo aquello que nosotros hemos recibido también lo pongamos al servicio de la edificación de aquel reino que ya es realidad en nuestra vida y que nos llama a participar de la vida eterna que Jesús nos trae con su resurrección. Que el Señor nos conceda esta gracia y que Él mismo los bendiga a todos ustedes. Que así sea. Confesamos nuestra fe en el misterio de la salvación diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja con bondad nuestras peticiones. A cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que el Señor multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda ser su presencia amorosa y solidaria entre los más pobres. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos difuntos, de manera especial por Salvador Orozco Hernández, Luis Orozco Hernández, J. Jesús Orozco Hernández, José Víctor Montalvo Guerrero, Élfida García Antonio, Graciela Martínez Ruiz en su 4º mes, Sabino Palmas Trejo, Víctor Manuel Pavón, María del Pilar Cedillo Paredes, Remedios Castrejón Carvajal,
Gloria Ramírez Linderos, el doctor Mauricio Alberto Cruz Ruiz, Carlos Eduardo del Valle de la Vega, Norberto Ramírez Garfias, Ricardo Valverde, Francisco Ortiz Recendis, María Elena Guerrero Bernal en su 7º mes, Pilar Nava Gómez en su 1er aniversario, María de la Luz Martínez Romay, Salvador Virgen Orozco, Remedios Castrejón Carvajal, para que el Señor les conceda la corona de la inmortalidad futura. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por la salud de Alfonso Tena, el niño Emiliano Bermejo Aguilar, América Domínguez González, Leti Fuentes Montes, Beatriz Bersunza Sánchez, Gregoria Sánchez Beltrán, Berta Carvajal Rocha, María Elena Esparza Jiménez, Mariana Cepeda Bermúdez, Lulú López Esparza, Pamela y Carlos Villalobos, el padre Martiniano Martínez Gutiérrez, Florencia Gaeta, Raimunda Marisol Robledo Hernández, María Daniela Arrieta Robledo, el doctor Mario Ramírez, Mercedes Alejandra Negrete Martínez y Lourdes García, que va a someterse a una cirugía el día de mañana. Para que el Señor les conceda a todos ellos salud física y espiritual, oremos. Escúchanos, Padre. Por las necesidades de la familia Aguilar Chávez, la familia Rodríguez Valiente, familia González Valiente, familia Abitúa Rodríguez, Lourdes Chávez Ceballos, la familia Milanés González, Jorge Núñez Alba, Rosalía Morales Hernández, Elvira Arroyo González, María Elvia Ustoa Escoto, Lidia Morales Méndez, Marta Ortiz Domínguez, Erika Ramírez Domínguez, la familia Figueroa Rivera, por Maribel Figueroa, su mamá, que está delicada de salud, para que el Señor le siga concediendo fortaleza y bendición. Oremos. Escúchanos, Padre. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Celia Velázquez Moreno, que el Señor le siga concediendo abundantes bendiciones junto a su familia. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que has confiado al hombre los bienes de la creación y de la gracia, escucha nuestras oraciones y haz que nuestro trabajo multiplique los dones de tu providencia que ha puesto a nuestra disposición, que siempre estemos atentos y en vela, mientras esperamos el regreso de tu Hijo, de manera que podamos alegrarnos de que en el último día nos llames servidores fieles y cumplidores, buenos y de toda confianza, y entremos así en el gozo de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alberto Magno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto por la pandemia del coronavirus. Consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que los haga atentos y dóciles a su palabra para que lleguen a poseer los goces eternos. Amén. Que comprendiendo lo que es bueno y recto, avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser coherederos de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.